El rey que desafió al tiempo. Hay hombres que gobernaron un reino. Otros conquistaron naciones. Y algunos levantaron monumentos tan colosales que desafiaron al paso de los siglos. Pero hubo uno que quiso lograr algo todavía más ambicioso. No aspiraba únicamente a gobernar Egipto. Quería gobernar la eternidad. Su nombre era Ramsés. 3200 años después de su muerte, su rostro continúa observando el desierto desde gigantescas estatuas de piedra. Sus templos siguen dominando el paisaje del Alto Egipto, y millones de personas recorren cada año los pasillos de monumentos que él mandó a construir para proclamar su grandeza. Pocos gobernantes de la antigüedad consiguieron imponer su presencia sobre la historia con tanta fuerza como él. Fue guerrero, constructor, padre de una inmensa familia, estratega, diplomático. Y, para muchos de sus contemporáneos, una figura cercana a los dioses. Sin embargo, existe una pregunta que ha eclipsado casi todos sus logros. Una pregunta que ha sobrevivido durante siglos y que continúa dividiendo a arqueólogos, historiadores y estudiosos de los textos antiguos. ¿Fue Ramsés II el faraón del Éxodo? La tradición bíblica nunca menciona su nombre. Los documentos egipcios tampoco describen una derrota semejante. Y, aún así, desde hace generaciones millones de personas identifican a este poderoso rey con el gobernante que, según el relato bíblico, desafió a Moisés y presenció una de las mayores liberaciones de la historia. ¿Fue realmente él? ¿O estamos ante una asociación construida siglos después? Responder a esa pregunta no es sencillo. Porque cuanto más se investiga la vida de Ramsés II, más sorprendente resulta descubrir que la realidad puede ser incluso más fascinante que la propia leyenda. Antes de convertirse en el principal sospechoso de uno de los mayores misterios de la historia, Ramsés fue un joven príncipe destinado a cambiar el destino de Egipto. Un hombre educado para gobernar un imperio en una época en la que cada frontera debía defenderse con sangre y cada monumento debía recordar al mundo quién era el verdadero señor del Nilo. Para comprender por qué su nombre quedó unido al misterio del Éxodo, primero debemos conocer al hombre que existió detrás del mito. Porque la historia de Ramsés II no comienza con Moisés. Comienza muchos años antes. Cuando un niño nacido en el seno de la familia real fue preparado para convertirse en uno de los faraones más poderosos que jamás contempló el mundo antiguo, el príncipe destinado a la inmortalidad. Mucho antes de que su nombre quedara grabado en templos gigantescos y estatuas de dimensiones colosales, Ramsés era simplemente un niño que crecía bajo la sombra de una de las familias más poderosas de Egipto. Su nacimiento tuvo lugar alrededor del año 1303 a.C., durante la dinastía XIX, un periodo en el que el imperio egipcio atravesaba una etapa de expansión militar y estabilidad política. Su abuelo, Ramsés, había iniciado una nueva dinastía tras una brillante carrera militar. Aunque su reinado fue breve, consiguió asegurar el futuro de su linaje. Su padre, el faraón Seti, heredó un reino fuerte, pero rodeado de amenazas. Al norte, el poderoso imperio hitita disputaba el control de Siria y Canaán. En el oeste, tribus libias realizaban incursiones periódicas. En el sur, Nubia seguía siendo un territorio estratégico cuya lealtad debía garantizarse constantemente. Gobernar Egipto significaba mantener el equilibrio entre la guerra, la política y la religión. Desde muy pequeño, Ramsés comprendió que un faraón no podía limitarse a llevar una corona. Debía convertirse en la representación viviente del orden universal. Mientras otros niños aprendían juegos infantiles, el joven príncipe recibía una educación diseñada para formar al futuro gobernante del mayor imperio del mundo conocido. Aprendió a leer y escribir jeroglíficos. Estudió matemáticas, administración y astronomía. Fue instruido en ceremonias religiosas y en el complejo simbolismo que convertía al faraón en intermediario entre los dioses y los hombres. Pero su formación no terminaba en los templos. Los campos de entrenamiento ocupaban buena parte de sus jornadas. Dominó el arco compuesto, la lanza, la espada curva conocida como copes, la conducción de carros de guerra y las tácticas militares que permitían coordinar grandes ejércitos sobre el terreno. Los cronistas egipcios describen a Ramsés como un joven fuerte, atlético y extraordinariamente seguro de sí mismo.
Como sucede con muchas inscripciones reales, resulta difícil separar la propaganda de la realidad. Sin embargo, existe algo que sí parece indiscutible. Su padre comenzó a otorgarle importantes responsabilidades cuando apenas había alcanzado la adolescencia. Con aproximadamente 14 años fue nombrado corregente, una decisión que permitía familiarizarlo con las complejas tareas del gobierno mientras Seti seguía ocupando el trono. Durante aquellos años acompañó a su padre en campañas militares, inspeccionó obras monumentales y participó en ceremonias oficiales destinadas a reforzar la legitimidad de la dinastía. Era una auténtica escuela de gobierno. Seti no solo quería dejar un heredero. Quería dejar un faraón preparado. Mientras tanto, Egipto vivía una época de extraordinaria prosperidad. Las cosechas del Nilo seguían alimentando a millones de personas. Los talleres producían objetos de lujo que viajaban por todo el Mediterráneo oriental. Las minas de oro de Nubia enriquecían las arcas reales. Y las expediciones comerciales traían maderas, incienso, piedras preciosas y productos exóticos procedentes de tierras lejanas. Era un imperio inmensamente rico, pero también inmensamente complejo. Cada provincia debía permanecer leal, cada templo debía recibir ofrendas, cada frontera exigía vigilancia constante. El futuro faraón observaba cuidadosamente cómo funcionaba aquella gigantesca maquinaria política. Aprendía una lección fundamental. El poder no se conservaba únicamente mediante la fuerza. También debía construirse a través de la imagen. Un faraón debía inspirar admiración, respeto, incluso temor. Aquella idea marcaría toda su vida. Porque Ramsés comprendió muy pronto que los monumentos podían conquistar el futuro con la misma eficacia que los ejércitos conquistaban territorios. Cuando Seti falleció, alrededor del año 1279 a.C., el joven príncipe subió al trono sin que existieran disputas sucesorias importantes. Había sido preparado durante años para aquel momento. Pero nadie podía imaginar que el nuevo rey no se conformaría con gobernar. Su verdadero objetivo sería mucho más ambicioso. Quería convertirse en el faraón más grande que Egipto hubiera conocido jamás. Y estaba dispuesto a llenar el país de templos, estatuas e inscripciones para asegurarse de que, miles de años después, el mundo siguiera pronunciando su nombre. Lo que aún ignoraba era que, junto a esa inmensa gloria, la historia también le reservaría un enigma que ningún monumento podría resolver. Porque el mayor legado de Ramsés II no sería únicamente la piedra, sino el misterio. El hombre que construyó la eternidad. Cuando Ramsés II fue coronado faraón, heredó un reino poderoso. Pero para él, aquello no era suficiente. Gobernar Egipto significaba mucho más que administrar un imperio. Significaba dejar una huella tan profunda que ningún sucesor pudiera borrarla. Quería que su nombre sobreviviera a las guerras, a los cambios de dinastía e incluso al paso del tiempo. En el antiguo Egipto existía una creencia fundamental: mientras el nombre de una persona siguiera siendo pronunciado, su existencia continuaría de algún modo en la eternidad. El peor castigo imaginable no era la muerte, sino el olvido. Ramsés comprendía perfectamente esa idea. Y decidió desafiar al olvido construyendo un legado imposible de ignorar. Muy pronto, Egipto se convirtió en un inmenso escenario de obras. Arquitectos, escultores, ingenieros y miles de trabajadores comenzaron a levantar templos, ampliar santuarios, erigir colosos y decorar muros con escenas cuidadosamente diseñadas para exaltar la figura del faraón. Cada bloque de piedra tenía un propósito. Cada inscripción transmitía un mensaje. Cada estatua repetía la misma idea. Ramsés era el gobernante elegido por los dioses. Pero detrás de aquella impresionante actividad arquitectónica había también una estrategia política extraordinariamente inteligente. En una época en la que la inmensa mayoría de la población no sabía leer, las imágenes hablaban por sí solas. Un campesino que contemplaba una estatua de 20 metros de altura no necesitaba interpretar jeroglíficos para comprender quién ejercía el poder. Los monumentos eran propaganda esculpida en piedra. Y Ramsés dominó ese arte como pocos gobernantes en la historia. Uno de los proyectos más importantes de su reinado fue el traslado de la capital administrativa hacia el delta oriental del Nilo.
Allí ordenó ampliar una antigua ciudad hasta convertirla en una metrópoli impresionante. Su nombre era Pi-Ramsés. La Casa de Ramsés. Desde aquella nueva capital podía controlar con mayor rapidez las rutas militares hacia Canaán y Siria, regiones donde Egipto mantenía constantes tensiones con el imperio hitita. La ciudad estaba llena de palacios, jardines, almacenes, cuarteles, templos y enormes establos capaces de albergar cientos de caballos destinados a los carros de guerra. Los visitantes quedaban impresionados. Muchos la describían como una de las ciudades más espectaculares del mundo conocido. Con el paso de los siglos quedó abandonada. Sus edificios fueron desmontados para reutilizar sus piedras en otras construcciones. La arena terminó ocultándola casi por completo. Y durante mucho tiempo algunos historiadores llegaron a pensar que jamás había existido realmente. Sin embargo, la arqueología moderna consiguió localizar sus restos, confirmando que Pi-Ramsés fue una ciudad real y extraordinariamente importante durante el reinado del faraón. Aquel descubrimiento tendría consecuencias inesperadas. Porque siglos después, un antiguo texto mencionaría precisamente una ciudad llamada Ramsés. Y esa coincidencia alimentaría uno de los mayores debates de la historia. Pero todavía faltaba mucho para llegar hasta ese punto. Mientras la nueva capital crecía, Ramsés emprendía otro proyecto aún más ambicioso. Deseaba impresionar no solo a los egipcios. Quería impresionar al mundo entero. Para lograrlo eligió un lugar remoto, cerca de la frontera con Nubia. Allí ordenó excavar directamente en la montaña uno de los templos más extraordinarios jamás construidos. Hoy lo conocemos como Abu Simbel. 4 gigantescas estatuas del propio faraón, de más de 20 metros de altura, vigilan la entrada desde hace más de 3000 años. Incluso hoy, quien se sitúa frente a ellas experimenta una sensación difícil de describir. Es como si aquellas figuras continuaran observando silenciosamente el paso de los siglos. Pero Abu Simbel escondía un secreto aún más sorprendente. Los arquitectos egipcios diseñaron el templo con una precisión extraordinaria. 2 veces al año, los primeros rayos del sol penetran por el corredor principal hasta iluminar las estatuas situadas en el santuario interior. No era casualidad. Era un mensaje cuidadosamente calculado. El cosmos entero parecía rendir homenaje al faraón. Aquella combinación de arquitectura, astronomía y religión demuestra el enorme nivel de conocimiento alcanzado por los constructores egipcios. Y también revela algo sobre Ramsés. No pretendía ser recordado únicamente como un rey poderoso. Quería aparecer ante sus súbditos como un gobernante favorecido por el propio universo. Sin embargo, Abu Simbel no fue su única obra monumental. También ordenó construir o ampliar templos en Karnak, Luxor, Memphis, Abidos y numerosas ciudades repartidas por todo Egipto. Su templo funerario, conocido hoy como el Ramesseum, impresionó tanto a los viajeros de épocas posteriores que inspiró poemas y leyendas. En su interior se levantaba una colosal estatua del faraón que originalmente superaba las 1000 toneladas de peso. Aunque hoy permanece fragmentada, basta contemplar sus enormes restos para imaginar la magnitud del proyecto original. Pero había algo curioso. Muchas de las construcciones atribuidas a Ramsés no fueron levantadas completamente desde cero. En numerosos casos reutilizó templos iniciados por faraones anteriores. Borró nombres. Añadió cartuchos con su propia titulatura. Incorporó nuevas decoraciones. Durante mucho tiempo se pensó que aquello era un acto de vanidad. En la actualidad, los especialistas creen que también respondía a una práctica habitual en la política egipcia. Cada nuevo faraón buscaba reforzar su legitimidad asociando su imagen a monumentos venerados por generaciones anteriores. Aún así, pocos lo hicieron con tanta intensidad como Ramsés II. Era consciente de que controlar los monumentos significaba controlar la memoria colectiva. Porque quien escribe la historia también decide cómo será recordada, pero si hubo un acontecimiento que definió su prestigio militar fue una batalla librada muy lejos del Valle del Nilo. Una batalla que marcaría el destino de 2 grandes imperios. Y que, paradójicamente, terminaría convirtiéndose en una de las mayores campañas de propaganda de toda la antigüedad.
Nos encontramos alrededor del año 1274 a.C. El escenario era la ciudad fortificada de Cadés, situada junto al río Orontes, en la actual Siria. Allí chocaron dos de las mayores potencias del mundo antiguo. Por un lado, Egipto. Por otro, el poderoso imperio hitita. El control de aquella región significaba dominar importantes rutas comerciales y militares. Ninguno estaba dispuesto a renunciar a ellas. Ramsés dirigía personalmente el ejército egipcio. Confiaba plenamente en la rapidez de sus carros de guerra y en la disciplina de sus tropas. Sin embargo, los hititas habían preparado una trampa. Espías enemigos proporcionaron información falsa al faraón, haciéndole creer que el ejército rival aún se encontraba muy lejos. Convencido de ello, Ramsés avanzó con parte de sus fuerzas separadas del resto del ejército. Fue entonces cuando miles de carros hititas surgieron por sorpresa. Durante unas horas, el ejército egipcio estuvo al borde del desastre. Las propias inscripciones egipcias reconocen el caos inicial. Pero también presentan a Ramsés como el héroe absoluto de la jornada. Según esos relatos, el faraón combatió prácticamente solo, rechazó a los enemigos y logró cambiar el rumbo de la batalla gracias a su extraordinario valor. Durante siglos esa versión fue aceptada sin apenas discusión. Hoy sabemos que la realidad probablemente fue mucho más compleja. La mayoría de los historiadores considera que la batalla terminó sin un vencedor claro. Ambos bandos proclamaron la victoria. Ambos conservaron buena parte de sus territorios. Y ninguno consiguió destruir al otro. Años más tarde, Egipto e Hitita firmaron uno de los primeros tratados de paz conocidos de la historia. Lejos de representar una derrota humillante, aquel acuerdo permitió décadas de estabilidad entre ambas potencias. Sin embargo, Ramsés hizo algo realmente brillante. Mandó grabar su propia versión de la batalla en templos repartidos por todo Egipto. Quien contemplaba aquellos relieves veía a un faraón invencible, derrotando por sí solo a miles de enemigos. Era una lección de comunicación política miles de años antes de que existieran los periódicos o la televisión. Ramsés entendía que la percepción podía ser tan poderosa como la realidad. Y esa capacidad para construir un relato sobre sí mismo explicaría, siglos después, por qué resulta tan difícil separar al personaje histórico de la leyenda. Porque Ramsés no solo gobernó Egipto. También gobernó la imagen que el futuro tendría de él, sin saberlo, mientras llenaba el país con su nombre y levantaba ciudades, templos y monumentos, estaba dejando una pista que siglos más tarde despertaría una pregunta inquietante. ¿Por qué un antiguo texto hebreo menciona una ciudad llamada Ramsés? ¿Era una simple coincidencia? ¿Una actualización realizada por escribas posteriores? ¿O una pista auténtica sobre la época en la que pudieron desarrollarse los acontecimientos del Éxodo? Esa única palabra desencadenaría uno de los debates más intensos entre arqueólogos, biblistas e historiadores. Y para comprenderlo, debemos abrir ahora uno de los libros más influyentes de toda la historia de la humanidad, el nombre que encendió un misterio. Hasta este momento, la historia de Ramsés II parece la de un faraón excepcional. Un gobernante ambicioso. Un estratega. Un constructor incansable. Un hombre decidido a perpetuar su memoria. Sin embargo, ninguno de esos logros explica por qué, miles de años después, millones de personas continúan asociando su nombre con uno de los relatos más conocidos de la tradición bíblica. La respuesta no se encuentra en un templo, ni en una inscripción egipcia, ni en una estatua colosal. Se encuentra en una sola palabra: Ramsés. En el libro del Éxodo se menciona que los hebreos trabajaron en la construcción de las ciudades de Pitón y Ramsés. Ese detalle, aparentemente insignificante, despertó durante siglos la imaginación de investigadores, teólogos e historiadores. La lógica parecía sencilla. Si el texto hablaba de una ciudad llamada Ramsés, y Ramsés II había construido una capital con ese nombre, entonces el faraón mencionado en la narración debía ser él. Durante mucho tiempo, esta hipótesis fue aceptada por numerosos estudiosos. Parecía una coincidencia demasiado precisa para ignorarla. Pero la historia rara vez resulta tan sencilla.
con el desarrollo de la arqueología moderna comenzaron a surgir nuevas preguntas. Los especialistas observaron que muchos textos antiguos utilizan nombres de ciudades conocidos por sus lectores, aunque en la época narrada esos lugares recibieran otra denominación. Algo parecido ocurre cuando, al contar un acontecimiento antiguo, alguien utiliza el nombre actual de una ciudad para facilitar la comprensión. Por ejemplo, si relatáramos una historia ocurrida hace siglos y habláramos de Estambul, aunque en aquel momento la ciudad fuera conocida con otro nombre, no sería necesariamente un error histórico. Sería una actualización del lenguaje. Muchos biblistas consideran que eso mismo pudo ocurrir con la ciudad de Ramsés. Según esta interpretación, los escribas que copiaron el texto siglos después habrían sustituido el nombre original por uno más familiar para los lectores de su tiempo. Si esa explicación fuera correcta, la referencia dejaría de servir para identificar al faraón del Éxodo. Y el principal argumento a favor de Ramsés II perdería gran parte de su fuerza, pero el debate no termina ahí. Existe otro aspecto que continúa alimentando la discusión: la cronología. Aquí es donde las opiniones comienzan a dividirse con mayor intensidad. Algunos investigadores sitúan un posible éxodo durante el siglo XIII a.C., precisamente en la época de Ramsés II. Otros creen que, si realmente ocurrió un acontecimiento semejante, debió producirse 1 o incluso 2 siglos antes. Y un tercer grupo sostiene que el relato bíblico combina recuerdos de distintos momentos históricos, transmitidos oralmente durante generaciones antes de ser puestos por escrito. En otras palabras, puede que nunca existiera un único episodio exactamente igual al descrito en la Biblia. Quizá varias experiencias históricas terminaron fusionándose en una sola narración. A diferencia de otros acontecimientos del mundo antiguo, el supuesto éxodo presenta una dificultad enorme para los historiadores. Egipto apenas registraba sus derrotas. Los faraones preferían dejar constancia de victorias, construcciones y ceremonias religiosas. Las derrotas militares, las crisis internas o las humillaciones rara vez aparecían grabadas sobre piedra. Por ese motivo, la ausencia de documentos egipcios que describan el éxodo no demuestra necesariamente que nunca ocurriera, pero tampoco constituye una prueba de que sí sucediera. La ausencia de evidencia no siempre es evidencia de ausencia, aunque tampoco puede interpretarse automáticamente como una confirmación. Esa es precisamente una de las mayores dificultades del debate. Durante las últimas décadas, numerosos equipos arqueológicos han excavado el delta oriental del Nilo buscando indicios relacionados con la presencia de comunidades semitas en la región. Y los resultados han sido especialmente interesantes. Se han encontrado asentamientos ocupados por poblaciones procedentes del Levante. Objetos de estilo cananeo. Cerámicas. Herramientas. Restos de viviendas. Incluso documentos que muestran la presencia de trabajadores extranjeros empleados por la administración egipcia. Todo ello demuestra que personas originarias de Canaán vivieron en Egipto durante distintos periodos. Eso no sorprende a los historiadores. Las migraciones eran frecuentes. El comercio también. Y durante épocas de hambruna, muchas familias cruzaban la frontera buscando alimento junto al fértil valle del Nilo. Sin embargo, ninguno de esos descubrimientos confirma por sí mismo la historia narrada en el libro del Éxodo. Lo que muestran es un contexto histórico perfectamente compatible con movimientos de población entre ambas regiones. No una prueba definitiva de la salida masiva descrita por la tradición bíblica. Existe además otra cuestión que suele generar confusión. Con frecuencia se imagina que los hebreos construyeron las pirámides. Sin embargo, esa idea pertenece al terreno de los mitos populares. Las grandes pirámides de Giza fueron levantadas más de 1000 años antes del reinado de Ramsés II. Cuando éste llegó al poder, aquellas monumentales construcciones ya eran antiquísimas. De hecho, para los propios egipcios de la época de Ramsés, las pirámides representaban un legado de un pasado remoto. Si existieron trabajadores hebreos en tiempos de Ramsés, su labor habría estado relacionada con ciudades, almacenes, fortificaciones o edificios administrativos, no con las grandes pirámides. Este detalle resulta importante porque demuestra cómo, con el paso de los siglos, distintas tradiciones terminaron mezclándose en el imaginario colectivo. Entonces,
Si no existen pruebas concluyentes, ¿por qué la figura de Ramsés II continúa siendo la principal candidata? La respuesta reside en una combinación de factores. Su extraordinariamente largo reinado, la construcción de Pi Ramsés, su intensa actividad en el delta oriental y el enorme impacto que dejó sobre la historia egipcia. Ningún otro faraón parece encajar con tanta facilidad en el imaginario popular. Pero encajar no significa demostrar. Y esa diferencia es fundamental. En la actualidad, la mayoría de los especialistas adopta una posición prudente. Algunos consideran posible que ciertos recuerdos históricos hayan inspirado el relato bíblico. Otros creen que la narración posee principalmente un significado religioso y teológico. Y otros sostienen que la respuesta probablemente se encuentre en un punto intermedio, donde historia, memoria y tradición oral terminaron entrelazándose. Quizá esa sea precisamente la razón por la que el debate continúa abierto. Porque ninguna hipótesis consigue responder a todas las preguntas, pero existe otro aspecto aún más fascinante. Incluso quienes dudan de que Ramsés fuera el faraón del Éxodo reconocen que su época coincidió con importantes cambios políticos, movimientos de población y transformaciones en el Próximo Oriente. Era un mundo en constante movimiento. Imperios que ascendían, ciudades que desaparecían, pueblos que emigraban, alianzas que cambiaban de un año para otro. En medio de aquel escenario tan complejo, una historia transmitida de generación en generación pudo transformarse lentamente hasta convertirse en uno de los relatos más influyentes de toda la civilización occidental. Y aunque nunca sepamos con absoluta certeza cuánto hay de historia y cuánto de tradición, el misterio permanece vivo. Sin embargo, si hubo un elemento del relato bíblico que más impresionó a generaciones enteras, no fue el nombre de una ciudad. Fueron las plagas. Fenómenos extraordinarios que, durante siglos, se interpretaron como señales del juicio divino. Pero, ¿existe alguna explicación histórica o natural que pueda ayudar a comprender esos acontecimientos? ¿O pertenecen exclusivamente al ámbito de la fe? Responder a esa pregunta exige analizar uno de los episodios más debatidos de toda la antigüedad. En nuestro documental anterior analizamos con detalle la narración bíblica, por lo que hoy no vamos a repetirla. Te invito a que lo veas. Te lo dejo aquí arriba en una tarjeta. Si este vídeo te está resultando interesante, te invito también a que te suscribas a nuestro canal. En esta ocasión nos interesa otra pregunta. ¿Cómo interpretan estos acontecimientos los investigadores modernos? Lo primero que debemos comprender es que la arqueología no puede demostrar ni refutar un milagro. Su trabajo consiste en estudiar restos materiales, cerámicas, inscripciones, edificios, objetos. No puede confirmar acontecimientos sobrenaturales, pero sí puede ayudarnos a entender el contexto en el que surgieron determinadas narraciones. Y es precisamente ahí donde aparecen algunas hipótesis muy interesantes. Pero si las plagas siguen siendo un misterio, la identidad del faraón tampoco ofrece respuestas definitivas. El juicio de la arqueología. Después de más de un siglo de excavaciones y descubrimientos, podría parecer que la arqueología ya debería haber resuelto el enigma. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Hoy existen tres grandes posturas entre los especialistas. Ninguna puede considerarse una verdad absoluta. Y todas presentan fortalezas y debilidades. La primera sostiene que Ramsés II sigue siendo el candidato más probable. Quienes defienden esta hipótesis recuerdan que durante su reinado la ciudad de Pi Ramsés alcanzó su máximo esplendor. Además, la cronología tradicional utilizada por algunos estudiosos sitúa el posible éxodo precisamente durante el siglo XIII a.C. A ello se suma el enorme protagonismo político y militar que tuvo Ramsés en el delta oriental, escenario donde la tradición sitúa buena parte de los acontecimientos. Para estos investigadores, la coincidencia resulta demasiado significativa como para ignorarla. Pero reconocen que continúa faltando una prueba concluyente. La segunda postura propone otro faraón. Algunos autores señalan a gobernantes anteriores, como Amenhotep II, basándose en cálculos cronológicos derivados de otros pasajes bíblicos. Según esta interpretación,
El éxodo habría ocurrido aproximadamente 2 siglos antes del reinado de Ramsés II. El problema es que esa cronología también presenta dificultades arqueológicas importantes y no consigue explicar todos los datos disponibles. Existe una tercera posición, cada vez más extendida en determinados ámbitos académicos. Según ella, el relato del Éxodo no debe entenderse como la descripción literal de un único acontecimiento histórico. Sería el resultado de recuerdos colectivos, migraciones, experiencias de distintos grupos y tradiciones transmitidas durante generaciones antes de ser redactadas. En otras palabras, la historia conservaría un núcleo de memoria histórica, pero expresado mediante un lenguaje religioso y simbólico. Esta posibilidad explica por qué algunos elementos parecen corresponder a épocas diferentes. Y también porque resulta tan difícil identificar a un único faraón. Lo más interesante es que ninguna de estas posturas elimina el valor histórico del debate. Al contrario, cada nuevo descubrimiento arqueológico obliga a revisar antiguas certezas. Y eso forma parte del propio trabajo científico. La historia no permanece inmóvil. Se construye continuamente a partir de nuevas evidencias. Quizá algún día aparezca una inscripción desconocida, un archivo oculto, un documento olvidado bajo las arenas de Egipto. O quizá nunca ocurra. Porque algunos enigmas sobreviven precisamente gracias a la ausencia de respuestas definitivas. Mientras el debate continúa, existe una paradoja extraordinaria. Aunque nunca podamos demostrar que Ramsés fue el faraón del Éxodo, si podemos contemplar su rostro, y esa posibilidad convierte su historia en algo verdaderamente único. El faraón que regresó del pasado. Durante siglos, los saqueadores recorrieron los valles funerarios de Egipto en busca de oro y objetos preciosos. Muy pocas tumbas escaparon a sus manos. Los sacerdotes comprendieron que los cuerpos de los antiguos faraones corrían un enorme peligro. Por ello, tomaron una decisión extraordinaria. Sacaron muchas momias de sus tumbas originales y las ocultaron juntas en escondites secretos para protegerlas. Gracias a esa iniciativa, Ramsés II consiguió sobrevivir al tiempo. Su momia fue descubierta en 1881 dentro del célebre escondite de Deir el-Bahari, junto a decenas de miembros de la realeza egipcia. Cuando los arqueólogos desenvolvieron cuidadosamente los vendajes, contemplaron el rostro de un hombre fallecido hacía más de 3000 años. Era un momento sobrecogedor. La historia parecía abrir los ojos. Los estudios científicos posteriores permitieron conocer aspectos sorprendentes de su vida. Se estima que murió con una edad muy avanzada para su época, posiblemente alrededor de los 90 años. Había sobrevivido a la mayoría de sus contemporáneos. Su cuerpo mostraba signos de artritis, desgaste dental y otros problemas propios de la edad. Pero también revelaba la extraordinaria habilidad alcanzada por los embalsamadores egipcios. Gracias a ellos, Ramsés II continúa siendo uno de los personajes históricos mejor conservados de toda la antigüedad. Sin embargo, la aventura del faraón no terminó en el siglo XIX. En 1976 ocurrió algo que parece sacado de una novela. Los especialistas detectaron que diversos hongos amenazaban seriamente la conservación de la momia. Egipto decidió enviarla a Francia para someterla a un complejo tratamiento científico. Y entonces sucedió algo insólito. Para que el traslado pudiera realizarse oficialmente, las autoridades egipcias emitieron un pasaporte a nombre de Ramsés II. En el documento figuraba su fotografía, su nombre y una profesión tan curiosa como apropiada: rey fallecido. Puede parecer una anécdota, pero simboliza algo mucho más profundo. Después de más de 3000 años, Ramsés seguía siendo tratado con el respeto reservado a un jefe de Estado. Pocos personajes de la historia han recibido un homenaje semejante. Hoy, miles de visitantes contemplan su momia en el museo. Al observar aquel rostro envejecido resulta difícil no hacerse la misma pregunta. ¿Fue realmente el hombre que inspiró uno de los relatos más famosos de la Biblia? La ciencia no puede responder con certeza. La historia tampoco. Y quizá nunca pueda hacerlo. Pero el misterio continúa fascinándonos, el hombre detrás del misterio.
Ramsés II gobernó Egipto durante más de 6 décadas. Levantó ciudades. Construyó templos. Firmó tratados de paz. Dirigió ejércitos. Tuvo una descendencia inmensa. Y convirtió su nombre en sinónimo de poder. Pocos faraones alcanzaron una gloria comparable. Sin embargo, no fue ninguna de esas hazañas la que terminó inmortalizándolo ante millones de personas. Fue una pregunta. Una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Fue él el faraón del Éxodo? Quizás sí. Quizá no. Tal vez jamás lo sepamos. Y, precisamente por eso, el debate permanece vivo. Porque la historia no siempre ofrece certezas. A veces nos deja únicamente huellas. Fragmentos. Silencios. Piezas de un rompecabezas incompleto que cada generación intenta reconstruir. Ramsés II quiso controlar la memoria del mundo. Mandó grabar su nombre sobre la piedra para desafiar al tiempo. Y, en cierto modo, lo consiguió. Más de 3000 años después, seguimos pronunciando su nombre. Seguimos admirando sus monumentos, seguimos estudiando su vida. Y seguimos preguntándonos si detrás del faraón más poderoso de Egipto se ocultaba el protagonista involuntario de uno de los mayores enigmas de la historia. Porque algunos hombres construyen imperios. Otros construyen leyendas. Y unos pocos consiguen construir un misterio que desafía a la eternidad. Pero si la identidad del faraón continúa siendo un enigma, existe otro personaje cuya figura resulta aún más escurridiza. Un hombre que desafió al rey más poderoso de su tiempo. Que cambió el destino de un pueblo. Y cuya existencia histórica sigue siendo objeto de intensos debates. ¿Quién fue realmente Moisés? ¿Un personaje histórico? ¿Un líder cuya vida quedó envuelta por la tradición? ¿O una figura cuya historia mezcla memoria, fe y realidad? Te espero en el próximo vídeo, y no olvides, si esta historia te gustó déjame un comentario, dale like y suscríbete al canal.